Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo se encuentran hoy? Espero que de maravilla, porque hoy nos adentraremos aún más en el intrigante laberinto de rumores, especulaciones y supuestos secretos que rodean la vida de Anne Derzel y, por supuesto, la reacción de Kerem Bürsin ante todo esto. Ya saben de qué hablo, ¿verdad? Hoy vamos a desmenuzar, casi como detectives digitales, esa historia que ha estado incendiando las redes, los secretos que supuestamente Anne escondía en su casa, y el impacto que esto habría tenido en Kerem. Prepárense porque esto promete ser un viaje lleno de giros y vueltas. Pero antes de que nos lancemos de lleno a esta investigación virtual, quiero recordarles, a los recién llegados y a los que ya son parte de esta comunidad pero aún no se han animado, que se suscriban al canal. Sí, ahora es el momento perfecto. Denle clic a ese botón mágico de suscribirse, activen la campanita para recibir todas las notificaciones y únanse a esta gran familia donde exploramos juntos los entresijos del mundo del espectáculo, siempre con una pizca de humor y una buena dosis de análisis crítico. Suscribirse es totalmente gratis y me ayuda enormemente a seguir creando contenido que les guste. Así que, sin más dilación, vamos a sumergirnos en este misterio. Como ya saben, el centro de nuestra atención hoy es Anne Derzel, la deslumbrante actriz turca que ha conquistado el corazón de audiencias en todo el mundo con su talento y su carisma. Y por supuesto, no podemos olvidar a Kerem Bürsin, el galán que también ha cautivado a millones con su atractivo y su talento actoral. La historia de Anne y Kerem, tanto en la pantalla como fuera de ella, ha sido un torbellino de emociones, especulaciones y, a veces, hasta exageraciones. Y ahora a esta supuesta historia de secretos en la casa de Anne ha añadido una nueva capa de intriga a este ya fascinante relato. Es crucial que desde el principio seamos muy claros sobre algo. Este es un tema que ha ganado una popularidad inmensa en las redes sociales, pero es fundamental abordarlo con la mayor cautela posible. Gran parte de la información que circula en torno a este tema son meros rumores, interpretaciones subjetivas y, en algunos casos, incluso invenciones puras y duras. Por lo tanto, nuestro objetivo principal será analizar la situación con un ojo crítico, separando cuidadosamente la realidad de la ficción. No queremos caer en la trampa de la desinformación ni alimentar especulaciones infundadas. El rumor principal que ha estado circulando en las redes sociales se centra en la idea de que, después de su relación con Kerem, cuando él supuestamente la visitaba en su casa, ciertos objetos, cartas, fotografías o incluso recuerdos de algún tipo quedaron olvidados o escondidos en algún rincón de la vivienda de Anne. La esencia de este rumor radica en la idea de que estos objetos podrían revelar detalles desconocidos sobre la relación entre Anne y Kerem, sobre los sentimientos de Anne en ese momento, o incluso sobre secretos que ella preferiría mantener ocultos al público. Sé lo que están pensando, esto suena como el argumento de una película. Pero aquí es donde debemos mantener los pies en la tierra. En primer lugar, la privacidad de las personas, independientemente de si son famosas o no, es un derecho fundamental que debemos respetar. Invadir la privacidad de alguien, ya sea husmeando en su vida personal o difundiendo información privada sin su consentimiento, es algo que no debemos apoyar ni tolerar. En segundo lugar, debemos preguntarnos, ¿de dónde proviene esta información? ¿Quién la filtró? ¿Tenemos pruebas concretas y verificables de que estos objetos existen y que realmente revelan algo significativo? En la mayoría de los casos, estas historias nacen de fuentes poco fiables, fotos borrosas tomadas en eventos públicos, comentarios ambiguos de amigos o conocidos, o incluso simples conjeturas basadas en la química que percibimos en la pantalla. A veces los fans, impulsados por la mejor de las intenciones, interpretan cada gesto, cada mirada y cada palabra como una prueba irrefutable de una teoría o una fantasía. Y aunque es comprensible y hasta divertido dejarse llevar por la imaginación y el entusiasmo, es importante recordar que la vida real es mucho más compleja y matizada que un guión de telenovela. Uno de los secretos más comentados y especulados es la supuesta existencia de cartas. Cartas escritas por Kerem, dirigidas a Anne, que supuestamente revelan detalles íntimos y desconocidos de su relación. Se dice que estas cartas están llenas de promesas, declaraciones de amor apasionadas y planes para el futuro que nunca llegaron a materializarse. Imaginen la escena. Kerem con el corazón en la mano, plasmando sus sentimientos en papel, Anne leyendo esas palabras con una sonrisa en el rostro. Sería algo digno de una película romántica. Pero una vez más, debemos preguntarnos, ¿tenemos alguna prueba tangible de que estas cartas existen? La respuesta es no.
Todo se basa en especulaciones y rumores. Y aunque la idea de que existan es muy tentadora y alimenta nuestra imaginación, debemos ser responsables y evitar dar por sentado algo que no está confirmado. Otro rumor persistente es la existencia de fotos. Fotos que nunca han sido publicadas, fotos que muestran momentos íntimos y privados de la pareja, fotos que revelan una faceta diferente y desconocida de Andy y Kerem. Se dice que estas fotos están escondidas en algún álbum olvidado, en un disco duro antiguo o incluso en un viejo teléfono móvil. Imaginen la expectación que generaría la aparición de estas fotos. Podrían confirmar todos nuestros sueños y fantasías sobre la pareja. Sin embargo, la cruda realidad es que no tenemos ninguna evidencia que respalde la existencia de estas fotos. Y aunque la idea es muy atractiva, debemos ser conscientes de que se trata simplemente de un rumor, una posibilidad que no tiene fundamento real. Y aquí es donde entra en escena Kerem, el supuesto impactado. La reacción de Kerem al enterarse de la existencia de estos supuestos secretos es lo que ha alimentado aún más la especulación y el interés en esta historia. Se dice que Kerem está sorprendido, confundido e incluso un poco molesto por la idea de que Andy haya guardado estos objetos o recuerdos. Se dice que él no sabía que estos objetos existían y que le duele saber que Andy no compartió ciertos aspectos de su relación con él. Pero, ¿cómo podemos estar seguros de esto? ¿Alguien ha hablado directamente con Kerem sobre este tema? La respuesta es no. La mayor parte de la información que circula sobre la reacción de Kerem son interpretaciones subjetivas basadas en su lenguaje corporal en entrevistas, en sus publicaciones en redes sociales o incluso en comentarios de terceros que, en muchos casos, carecen de credibilidad. Es importante recordar que los famosos son seres humanos como nosotros. Tienen derecho a su privacidad, a sus sentimientos y a sus reacciones. Y aunque es natural sentir curiosidad por su vida personal, debemos respetar sus límites y evitar invadir su intimidad. Además, es crucial ser conscientes de que las relaciones son complejas y multifacéticas. No siempre entendemos las razones por las que una pareja decide poner fin a su relación, y no siempre tenemos acceso a toda la información necesaria para juzgar la situación de manera justa y objetiva. Quizás Andy tenía sus propias razones para guardar ciertos objetos o recuerdos. Quizás ella quería preservar la memoria de su relación con Kerem de una manera personal e íntima. Quizás ella no se sentía cómoda compartiendo ciertos aspectos de su vida con el público. Sea cual sea la razón, es fundamental respetarla. Y es importante recordar que los famosos no están obligados a contarnos todos los detalles de su vida personal. Tienen derecho a mantener ciertos aspectos de su vida en privado. En resumen, la historia de los secretos en la casa de Andy es un ejemplo perfecto de cómo los rumores y las especulaciones pueden tomar vida propia en las redes sociales, alimentando la imaginación de los fans y generando un sinfín de teorías y fantasías. Es importante ser críticos con la información que consumimos y evitar dar por sentado algo que no está confirmado. Recordemos que la privacidad de las personas es un derecho fundamental y que no debemos invadir la intimidad de nadie, ni siquiera de los famosos. Y sobre todo, recordemos que las relaciones son complejas y que no siempre tenemos acceso a toda la información necesaria para juzgar la situación. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. Hemos explorado el tema de los rumores, la privacidad y la complejidad de las relaciones. Y sobre todo, hemos recordado la importancia de ser críticos con la información que consumimos y de no dejarnos llevar por la especulación. Ahora quiero agradecerles por haber visto este vídeo hasta el final. De verdad valoro mucho su apoyo. Y quiero invitarlos a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan sobre este tema? ¿Creen que Andy realmente escondía secretos en su casa? ¿Cuál es su opinión sobre la privacidad de los famosos? Me encantaría leer sus comentarios. Y por último, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Así que gracias de nuevo por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!